Muy buenas noches, estudiantes de criminalística. Vamos a iniciar este espacio de el tercer encuentro virtual con la asistencia de 8 estudiantes. Primero que todo, pues estoy muy sorprendida porque tan pocos, nunca me había sentido como tan solita, pero vamos a ver si en el desarrollo de la clase continúan ingresando a la sala. Bienvenidos entonces, estudiantes, a este tercer encuentro virtual. Los quiero felicitar porque a pesar de la hora, el cansancio, yo creo que todos estamos desde las 6 de la mañana muy atentos a este ejercicio. Yo también estoy desde las 6 de la mañana en clase con todos los grupos donde nos ha correspondido. Ya a esta hora uno está súper cansado. Pero bueno, cuéntame. Me toca seguir de largo hasta las 6 de la mañana. Ay, no, Cristian. Ay, Cristian, pobrecito Cris. Bueno, mi Cristian, pero esa es su ocasión y bueno, de todas maneras vamos a tratar de acompañarlo hasta las 8 de la noche, Cristian. Después lo dejamos solito. Bueno, entonces, este encuentro tiene un objetivo primordial. Y el objetivo primordial de este encuentro es orientar el segundo momento de aprendizaje autónomo. Yo creo que ya a estas horas de la vida y este tiempo del proceso de estudio de educación a distancia, ya ustedes han logrado un poco como ubicarse en cómo es que se estudia a distancia, ¿sí? Que hay un momento de aprendizaje solitos, luego vienen en grupo net, luego nuevamente solitos y luego ya el trabajo integrado final. Mire que ya estamos en la fase final de este proceso. Entonces, quiero aprovechar para decirles que hoy lo que vamos a hacer es orientar qué nos corresponde hacer desde mi espacio académico, qué nos corresponde hacer desde los productos de los otros espacios académicos, pero también me llama mucho la atención que para hoy teníamos, si estuviéramos en la universidad, hoy estaríamos haciendo la primera heteroevaluación, es decir, el primer quiz para evaluarles el primer momento de aprendizaje autónomo. Pero como estamos desde la virtualidad, entonces con la profesora Karina y la profesora Lady Carvajal hemos diseñado una heteroevaluación conjunta. Es decir, yo creo que ya la profe Karina, si tuvieron clase con ella, también ya les dio pautas de cómo trabajar la heteroevaluación. Sin embargo, vamos a hacer un ejercicio desde mi espacio académico y quiero que en ese espacio académico pues nos fortalezcamos porque lo que vamos a hacer es desarrollar habilidades en el uso de las tecnologías, en cómo articular los espacios académicos y en verificar si ustedes se encuentran realmente ubicados en el contexto de educación a distancia. Entonces, en esa medida, ese es el segundo trabajo que vamos a presentar en el día de hoy. Tercero, vamos a hacer un tallercito supremamente sencillo. Sencillo en el sentido de que vamos a aplicar una lectura autorregulada. Yo le envié ya a Cristian un audio, con unas diapositivas con apoyo de audio que les hice de 4 minuticos, creo, no supera los 5, para que nos ubiquemos de cómo desarrollar lectura autorregulada mediante 5 momentos del método ITLER, es decir, inspeccionar, preguntar, leer, expresar y confirmar ya los resultados de la lectura. Y a través de esa lectura autorregulada, entonces vamos también a asumir el capítulo 5 de educación a distancia, y ese capítulo 5 está relacionado con la investigación como método de estudio. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en el día de hoy y espero que le pongamos como todo el ánimo posible porque todos estamos cansados, pero así nos toca en la academia. Y vea, es más, después de las 8 de la noche nos vamos a descansar, pero vea, Cristian queda ahí trabajando hasta mañana. Entonces, pobre mi Cris, ahí le tocó pues sacrificarse. Bueno, entonces, primer trabajo que vamos a orientar en el día de hoy. ¿Están mirando, por favor? ¿Están mirando? ¿Me confirman si están mirando? Sí, señora. ¿Sí? Bueno. Correcto. Bueno. Sí, señora. Ok. Espérame un momentico. Listo. Entonces, yo creo que la profesora Karina también ya les compartió este mismo documento, ¿cierto? ¿Ustedes lo miraron con la profe Karina? Sí, Sí, señora. señora.
Sí, señora. Listo, pero entonces vamos a trabajar algo desde mi espacio académico. Quiero solamente confirmarles algo, que esta heteroevaluación solamente son para estos 3 espacios académicos: informática, URMA y educación a distancia. Pero igual vamos a trabajar un ratico con esta pregunta que nos une a las 3 para hacer el video. Pero sí quiero que ustedes me ayuden a resolverlo. Pero desde mi espacio académico. Ya trabajaron con URMA, mañana van a trabajar con informática, pero hoy van a trabajar conmigo. Es decir, dice, ¿cómo influyen los diferentes espacios académicos en el proceso de estudio a distancia? Entonces quiero que ustedes me ayuden hoy a que me concreten qué tanto les ha aportado este espacio académico de educación a distancia para el proceso de formación de ustedes. Entonces vamos a empezar por Flor Ángela Valderrama. Flor Ángela, cuénteme, ¿qué tanto le aporta educación a distancia en su proceso de estudio a distancia? Pues, profe, como primordial, la educación a distancia nos brinda muchas oportunidades, ¿sí? En cambio de, si yo laboro, pues me da la oportunidad de en cualquier momento sentarme cómoda, en un lugar cómodo, buscar un lugar cómodo y poder conectarme a la clase, ¿sí? Poder compartir con mi familia, me brinda la oportunidad de vivir mi tiempo como tal. Entonces eso me brinda, primero que todo, me brinda grandes conocimientos de los docentes, ya que ustedes pues tienen gran profesión, ¿sí? Tienen mucho que ofrecernos. Entonces, pues eso nos inculca a nosotros y vamos creciendo, pues creciendo día a día, como estudiantes y como personas. Bueno, entonces, concretemos lo que nos dice Flor Ángela. Este espacio académico les permite combinar o relacionar sus actividades laborales, sus actividades familiares, sus actividades sociales con la academia, ¿cierto? Sí, Les permite ubicarse en un contexto de educación superior, sin dejar a un lado todos estos compromisos. Entonces, esto lo aporta el modelo de educación a distancia, es decir, desde mi espacio académico siempre se fortalece esto. Bueno, ahí vamos armando entre todos, ojalá tomen apuntes, que entre todos vamos a armar respuestas que nos van a servir para hacer el video. Entonces, primero ya su merced lo dijo. Ahora Yamil, ¿qué le aporta este espacio de educación a distancia en su proceso de estudio? Profe, lo que me aporta es la facilidad de estudiar, Sí. porque aquí en la plataforma de distancia es mucho más fácil que estudiar a presencial porque uno tiene el tiempo para uno estudiarse cada día más, para uno indagar cosas, investigar en el momento que uno está haciendo cualquier actividad. ¿Qué más, Yamil? ¿Qué más le aporta este espacio académico? Pues no me viene nada más a la cabeza, profe. Bueno, entonces le va a poner cuidado a Cristian y luego usted me ayuda a complementar. Cristian, cuénteme, ¿qué le aporta este espacio académico para resolver esta pregunta en su proceso de formación académica? Bueno, profe. Bien, sí, señora. Me ha ayudado mucho a fortalecer mis conocimientos, incluso dentro de mi profesión que ejerzo. Me da la posibilidad de continuar con mi carrera profesional. Me da el espacio, como bien lo ha señalado la compañera Ángela. Me brinda las herramientas tecnológicas para el desarrollo de los diferentes productos. Y en los diferentes espacios académicos. Bueno, entonces, sí, siga. Sí, señora. Soy un convencido también de que adquiere una mayor responsabilidad en este espacio de educación a distancia, porque pues tenemos las asesorías y las clases, los docentes o los asesores son explícitos en cada exposición de cada tema,
y posterior a ello pues tenemos la responsabilidad de cada uno cumplir con ese producto y de acuerdo a eso pues ya cada estudiante mirará su trabajo, mirará su esfuerzo en la nota de cada producto. Listo, Cristian. Muchas gracias. Entonces concretemos, Yamil, lo que Cristian nos dice. Este espacio académico le ha permitido generar procesos de aprendizaje autónomo, le ha permitido considerar la autonomía y la responsabilidad como el pilar para el perfil de un estudiante en un programa en la modalidad de educación a distancia de la universidad. Le ha permitido concretar lo que realmente se va a desarrollar en la guía didáctica para finalmente presentar un producto. Es decir, todo lo que hacemos, la dinámica que hacemos en este espacio académico tiene como finalidad ubicarlos a ustedes en el contexto de la modalidad de educación a distancia. Entonces, Yamil, al finalizar la ronda, vuelvo y le pregunto para que vaya concretando a ver qué tanto nos aporta educación a distancia. Marilyn, cuéntame, ¿qué tanto le aporta educación a distancia en este proceso de formación académica? Profe, pues como decía el compañero Cristian, lo primordial, o sea, como lo más importante es el compromiso, ¿sí? Porque uno, digámoslo aquí, que no es como la universidad que uno ve clases todos los días, digámoslo así, presencial, sino que, pues eso mismo lo dicen, ¿no? A distancia, entonces uno, digámoslo así, no lo están puyando a uno como mucho, como que tiene que hacer esto, sino que ya dependes de uno, ¿sí? Sí. Si lo hace o no lo hace. En las diferentes, pues, digámoslo así, las diferentes materias, pues cada docente en su materia, en sus conocimientos, pues hay cosas de pronto que yo ya he visto o que de pronto ya sé, como algunas materias que están que introducción al derecho, que inclusive yo hace un tiempo empecé a estudiar ingeniería agroecológica y ahí nos daban constitución y democracia. Entonces, como son cosas como que quizás les recuerdan, ¿sí? Uno está como recordando, recordando lo que uno ya ha visto. Y yo creo que aquí, pues no sé, profe, lo importante es como lo que más me ha ayudado es el compromiso con responder con los trabajos que nos dejan pues en los diferentes espacios, ¿no? Gracias, Marilyn. Es decir, Marilyn puntualiza en el compromiso, en la responsabilidad, en la autonomía, en el liderazgo que debe tener un estudiante y que aporta desde este espacio académico para la formación como tecnólogos en criminalística. Cristian Andrei, colabórame. ¿Qué otro aporte nos podemos resaltar en el día de hoy para resolver esta pregunta en el audio, en el video? Esto, pues, profe, el aporte que me hace esta modalidad a distancia es, como lo han dicho, pues una de ellas, el compromiso, la responsabilidad, pero también el criterio que uno tiene en la autonomía activa de todos los días, porque uno se preocupa cada día por el trabajo, está pensando en el trabajo y uno pues trata de indagar más de ahí para dar respuestas concretas a los diferentes productos y foros, como ya lo hemos venido haciendo. Entonces, pues ahí yo recalco los que son la autonomía activa y el criterio que uno tiene. Bueno, Cristian, usted ha mencionado algo importante y es para tenerlo en cuenta en el video. Uno de los aportes es la interacción sincrónica y asincrónica que implica este modelo de educación a distancia. El foro académico es una de las principales herramientas que nos permiten a nosotros establecer contactos con los compañeros, con el profesor, hacer un diálogo de saberes y todo esto lo organiza, lo orienta al contexto de la modalidad de educación a distancia. Muy bien. Angie Almanza. Angie. Señora. Colabóreme con un aporte.
Sí, profe, lo que decían mis compañeros anteriormente, la educación a distancia nos ha servido mucho realmente porque pues todos tenemos una vida aparte de la, digamos, de la del estudio, ¿no? Sí. A mí, en mi caso, me facilita mucho para poder atender a mi hijo. Yo tengo un niño y me da tiempo para atender a mi hijo en el estudio de él también, en mi trabajo, en mi casa. Entonces, ha sido muy, muy bueno para, para nosotros como tal. Ujú. ¿Qué más podemos decir, por ejemplo, de las estrategias metodológicas, de la guía didáctica? ¿Cómo se orienta desde este espacio académico? En cuanto a las estrategias, también nos ayudan mucho lo que son las páginas, las guías didácticas, como dicen ustedes, los textos que nos dejan. Es muy bueno porque cuando no tenemos un, ¿cómo le digo? Sí, como de dónde sacar, vamos a las guías didácticas y ahí vamos a encontrar mucha información que nos va a servir para resolver la pregunta que nos han dejado, ¿sí? Por ejemplo, cuando iniciamos el semestre nos hablaron mucho de esto, de la educación a distancia. En todas las clases nos indicaban cómo guiarnos, cómo utilizar, por ejemplo, las plataformas. Eso es muy bueno porque eh, muchos, o por lo menos en mi caso, yo no tenía mucha claridad en cuanto a manejo de la plataforma, aunque todavía me queda un poquito difícil, ya la sé manejar mucho más fácil, Word, PowerPoint. Entonces todo eso influencia hacia nosotros de una manera buena, de una manera positiva. Bueno, Angie, usted ha dicho algo muy importante y vamos tomando la nota. Desde este espacio académico se le da muchísima importancia a la interacción o a las mediaciones pedagógicas y tecnológicas. Mire lo que usted ha dicho tan valioso, no sabía hacer uso de una herramienta virtual, de una plataforma educativa, ¿sí? Porque una cosa es, algo muy diferente es una plataforma educativa y las redes sociales. ¿No? Entonces, usted ha desarrollado habilidades como aprendiente autónomo, aprende a aprender en el contexto de educación a distancia y ya se desenvuelve, ya ingresa a la plataforma, encuentra el foro, encuentra por dónde enviar los productos, encuentra los momentos de interaprendizaje. Es decir, hay unos espacios excelentes para usted explorar en la plataforma y eso se hace de estos espacios académicos. Y usted mencionaba algo, la guía. Dentro de esa ubicación del estudiante en el contexto de modalidad a distancia está la guía. Muy bien. Gerly Salazar. Gerly. Hola, buenas tardes, profesora. Hola, Gerly, ¿cómo está? Cuéntame, ¿qué aporte piensa hacer diferente a lo que ya me han comentado sus compañeros? Bueno, profe, pues para mí la educación a distancia pues es un medio que nos ayuda mucho a superarnos, a aprender, a valorar, porque pues muchas veces pues como dicen mis compañeros, el esfuerzo, muchos trabajamos, tenemos diferentes horarios, entonces no podemos asistir presencialmente a una universidad. Eso nos ayuda mucho para podernos ir creciendo poco a poco. Bueno, Gerly, muchas gracias. Jeremy, cuéntame, Jeremy, ¿cuál es su aporte? Jeremy. Perdón. Sí, señora, acá. Sí, cuéntame, ¿cuál es su aporte? ¿Usted cuál cree que han sido lo que ha hecho este espacio académico para resolver esta pregunta en el video? Profe, yo la verdad, en esta clase, pues creía yo que ante todo la autonomía Sí. como estudiante, porque pues en la cuestión de educación a distancia hay más de uno y ahí me centro yo, de que no la hayamos practicado y esta clase nos brinda mucho la oportunidad de entender y darnos lo que decía, la autonomía. Y con base a la pregunta, yo diría que
diría, no, profe, yo diría que eso es la autonomía. Solamente la autonomía, Jeremy. ¿Qué más podemos hablar? ¿Le ha Pues es generado que la autonomía, estrategias de aprendizaje para que usted organice su tiempo, su espacio, para que sí, usted... profe. Ajá, cuéntame. Pero, o sea, a lo que yo voy es que la autonomía pues abarca todo eso, ¿no? Sí. La maneja de estratégicamente, la maneja de manejar los espacios, porque pues yo también elaboro, mantengo viajando, entonces sí me ha dado la oportunidad de, bueno, de vivir mis espacios y quedar bien en cada una de las cuestiones laborales. Ujú, ok. Sí, señora. Gracias. ¿Cómo ha dimensionado usted toda esa parte metacognitiva? Es decir, eh, ¿cómo ha asumido, por ejemplo, ese compromiso de autoevaluarse usted permanentemente con sus habilidades, sus necesidades de aprendizaje? Es decir, otro de los aspectos que podemos mencionar es la metacognición, ¿no? Que permanentemente ustedes como aprendientes autónomos van desarrollando. Sí, señora. ¿Cómo lo asume su merced? ¿Cómo lo valora? Mi autoaprendizaje. No, el hecho de ustedes autoevaluarse, de ofrecer un proceso de autorregulación de su aprendizaje. Darle una valoración, profe. Sí, Profe, yo creo que un 80%, de 80 a 100%. bueno. Kelly Tatiana, ¿cómo me le va Kelly? Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo está Kelly? Cuéntame. Profe, pues, señora, profe, yo creo que aparte de que aprende uno, o sea, como dice el dicho, a las buenas o a las malas, es como estudiante, con lo que los docentes nos puedan orientar o decir, sino también buscar por nuestra cuenta. Igualmente, para eso tenemos las redes sociales, para eso podemos investigar, no solamente quedarnos pues con lo poco. Digo con lo poco porque yo creo que el tiempo que nos brinda la educación a distancia, en el sentido de tomar las clases y eso es muy poquito para lo que normalmente debemos tener, ¿no? Y pues yo creo que aparte de eso, profe, igual es muy importante, por ejemplo, ahora en su clase, que es igualmente de educación a distancia, porque hay muchas cosas las cuales uno, por ejemplo, empieza a estudiar y uno no sabe, ¿sí? Por ejemplo, que hablaban en el sentido de las guías, de los productos. Hay cosas de que uno no comprende muy bien en el sentido del manejo de la plataforma, porque pues yo soy una de que, pues aunque ya lleve tiempo en la universidad, igual todavía se me dificulta bastante, ¿sí? Entonces, creo que su clase, por ejemplo, es muy importante ya que nos ayuda a comprender todo el estudio de educación a distancia. Bueno, muchas gracias, Kelly. ¿Quién me falta? Por aquí veo un estudiante conectado con Huawei. ¿Quién es? Profe, yo. Ay, yo, sí. Cuéntame, ¿cómo se llama su merced? Recuérdame. Manuel. Ay, Manuel, sí, Manuel. El CTI. Cuenta, sí, Manuel. Cuéntame, Manuel, ¿qué tanto le ha aportado este espacio académico para usted fortalecer este proceso de formación? Hola, profe. Profe, no, yo creí que figuraba con nombre propio y ahorita ya cuadro ahí Sí, no, tranquilo. mi Tranquilo. identidad. Bueno, el Veo, aporte, profe, que me ha dado esta modalidad de educación a distancia, digamos, que me ha permitido nuevamente iniciar pues, este medio, iniciar mis estudios, ¿sí? Que es lo que siempre había querido, pero pues, por mi cuestión laboral, ya que inicié a trabajar desde muy joven, pues no había permitido, no me ha dado la oportunidad de estudiar, ¿sí? Pues gracias a esta, digamos, a esta modalidad de educación a distancia, pues he podido hacer las dos cosas a la vez, ¿sí? Y pues poderlas desarrollar. Me ha permitido nuevamente conocer a compañeros
estar nuevamente, digamos, en ese ámbito del estudio, que es tan bueno, digamos, uno compartir, conocer personas, ¿sí? Que yo sé que más adelante nos las vamos a encontrar ya como profesionales en cualquier área, y recordar, digamos, que usted estudió conmigo, ¿sí? Todo eso, digamos, es una etapa de uno en la vida, ¿sí? Salir del colegio, iniciar los estudios universitarios, conocer compañeros y pues formar, digamos, una amistad. Digamos, ese es el aporte que pues, me ha dado, digamos, esta modalidad, que he podido iniciar mis estudios. Bueno, Manuel, Eso, profe. gracias, Manuel, muy amable. Bueno, en conclusión, entonces lo que vamos a hacer es que en el momento que hagan el video, deben articular esos 3 espacios académicos. Es decir, el ejercicio que hicimos ahorita, ustedes lo deben hacer para concretar el video. ¿Qué me aporta URMA? ¿Qué me aporta educación a distancia? ¿Qué me aporta informática en mi proceso de formación? Ahora vamos a revisar, por favor, toda la guía. Nos ubicamos en la guía didáctica, vamos a revisarla. Vamos a mirar qué compromisos tenemos para este último momento de aprendizaje autónomo que tiene que ver con educación a distancia, informática básica y plataforma virtual. Entonces, ubiquémonos en la guía, por favor. En la guía didáctica nos vamos a ubicar. Entonces, ya están todos ubicaditos en guía didáctica, pero creo que también la están observando aquí en plataforma. Entonces, el tema, señora. Sí, el tema y los subtemas que vamos a desarrollar en este segundo momento de aprendizaje autónomo. Mire, acá vamos a encontrar la guía en la página 23, 24, ya encontramos el desarrollo de educación a distancia informática básica. Entonces, lo que vamos a trabajar en este segundo momento está relacionado con un tema que les va a los que trabajan en el CTI, a los que trabajan en la policía, a los que trabajan en estas dependencias. Sé que me van a ayudar muchísimo, porque el tema es la investigación como método de estudio, ¿sí? En esa parte de la investigación como método de estudio, vamos a ver las fases de la investigación como método de estudio, es decir, ¿por qué es importante entre un proceso de investigación la pregunta? ¿Por qué es importante entre un proceso de investigación la observación? ¿Por qué papel juega formular hipótesis en una investigación? ¿Por qué ustedes deben, los investigadores de tecnología en informática, cuando hacen procesos de investigación, deben recurrir a fuentes de información primaria y fuentes de información secundaria? ¿Cómo organizar toda esa gama de información que les llega a ustedes, de los testigos, de lo que observan, de lo que preguntan, de las evidencias físicas, de las pruebas del delito? Es decir, ustedes como tecnólogos en criminalística tienen un reto inmenso que es aprender a investigar, aprender a preguntar, porque si hacen preguntas ambiguas no van a tener un resultado que ustedes lo necesitan en el momento de hacer el informe. Deben ser preguntas concretas, preguntas sencillas, pero que trasciendan hacia el objeto de investigación. Tener una mirada muy analítica. Leer, escribir para organizar los informes, recoger toda la información habida y por haber para que el informe de investigación de ustedes esté lleno de argumentos que logren, digamos así, fortalecer la investigación, que el proceso no se les caiga por falta de pruebas, por falta de argumentos, por falta de narrativa, por falta de lenguaje. Y algo muy interesante también en ese proceso, interpretar la información. Entonces, ese es el tema que vamos a desarrollar en este segundo momento de aprendizaje autónomo, la investigación como método de estudio. Pero resulta que si estuviéramos en la universidad, ustedes tendrían que participar de una audiencia oral allá en el Palacio de Justicia.
Pero como no podemos hacerlo, entonces este método de investigación lo vamos a abordar desde lo teórico, ¿sí? Y vamos a ver, cuando ustedes empiecen a leer material de sentencias, de investigaciones, cómo podemos correlacionarlo para que ese tema de la investigación no se nos quede solamente en teoría, sino que también me lo ayuden a fortalecer desde la práctica. Yo espero que, por ejemplo, Manuel, Cristian, no recuerdo quién más, Didier, que trabajan en esta parte de la policía, del CTI, de la fiscalía, me van a ser un punto de apoyo fundamental en este tema de la investigación como método de estudio. Es decir, cómo ustedes como tecnólogos en criminalística deben aprender a investigar. Les quiero anunciar de pronto algo que aún todavía no estaba confirmado por la cuestión del tiempo. Pero resulta que les voy a presentar un super personaje. Vamos a ver si lo puedo traer para mi próxima clase en la asesoría. Es una estudiante que ella terminó tecnología en criminalística, es de la primera cohorte, ¿sí? Cuando inició el programa de criminalística. Y en estos momentos ella siguió la fase profesional en la Universidad de Medellín. Es investigadora criminal. En este momento se está adelantando investigación criminal, está apoyando la rama judicial. El proyecto de grado de ella fue crear una empresa de investigación criminal. Ladi es una estudiante excelente y no le voy a hacer más descripciones sobre la invitada porque entonces no tendría las expectativas del día que la presente. Pero finalmente les quiero decir algo. Cuando alguien se propone a cumplir metas, tiene que sacrificarse. Ladi era una estudiante desde Tunja, Boyacá. Y ella viajaba en todos los encuentros desde Tunja a Florencia, con muchísimas dificultades, muchísimas. Pero ella tenía en su mente ser profesional de la investigación criminal. Ahora está trabajando en Bogotá, trabaja en Timbiquí, un lugar de Boyacá. Está haciendo procesos de investigación en Tunja y también se está postulando para hacer diplomados con la ONU y con el FBI de Estados Unidos, pero es decir, tiene una cantidad de proyectos muy bonitos y quiero que ella les cuente todas las experiencias que ha tenido como investigadora criminal. Y sobre todo, que además de que ella comparta con ustedes esa experiencia como profesional ya, porque ella llegó a la Universidad de Medellín y le hicieron una homologación y llegó al 7º semestre, es decir, a la parte ya práctica, ¿sí? Tiene una experiencia muy llamativa. Entonces, Ladi me dice que ella sí me puede acompañar en un espacio para que ustedes le pregunten todas las dudas que tienen y sobre todo el impacto que tiene este programa de la tecnología en criminalística en el contexto laboral. Es decir, Ladi es un personaje en el que vamos a aprender muchísimo. Entonces, voy a ver si la traigo para la próxima clase para que ella desde su experiencia les cuente por qué es importante la investigación como método de estudio en este proceso de formación como tecnólogos. ¿Quién me quiere preguntar algo, Marilyn? Cristian, cuéntame. Bien, profe, esto, de pronto le alcanzó me decía que ella en la homologación llegó directamente al 7º semestre. Sí, al 7º semestre de la Universidad de Medellín, Cristian, porque hicieron homologación de currículo. Entonces ella llegó al 7º hasta el 9º semestre, es decir, el 7º, 8º, 9º semestre, ¿sí? Y su propuesta de trabajo de grado fue la creación de una oficina de investigación criminal. Entonces, ¿cómo? Año y medio y salió profesional. No le escuché, Cristian. Año y medio y salió profesional. Exacto, ella hizo la fase profesional. Y algo que también me llamó muchísimo la atención de Ladi
es que se le han abierto muchísimas las posibilidades en el campo laboral, Cristian. No solamente con la fiscalía, no solamente con la empresa privada de abogados litigantes, sino que también se le abrieron espacios laborales con el FBI de Estados Unidos. En este momento el FBI va a ofertar unos cursos de formación académica. Por eso quiero que ella venga, porque ella es experta en el tema y ustedes como funcionarios del CTI pueden hacerle un sinnúmero de preguntas y ella va a estar muy presta a responderles. Eladi me decía que en estos momentos se está haciendo un convenio del FBI con otras empresas para que se capaciten como investigadores y que esa capacitación implica aprender un segundo idioma que es el inglés, porque se supone que los investigadores que van a formar de Estados Unidos tienen que presentar su trabajo de grado en inglés. Entonces, mire todos los retos que tienen ustedes para formarse en este espacio. Bueno, Cristian, otra cosa que me pareció también llamativa de Eladi en este espacio de la formación es que la Universidad de la Amazonia está muy bien posicionada en otros escenarios como es la Universidad de Medellín. Es decir, el currículo de la tecnología en criminalística de esta universidad es visto con buenos ojos en otros escenarios académicos. Ella cuando llegó a la Universidad de Medellín, dice que presentó el plan curricular que tenemos ahora y eso que ustedes ya están con la renovación de registro calificado, que hicieron unas modificaciones supremamente llamativas y ella dice que tomaron el plan curricular, no. Nos parece excelente. La demora, ¿sabe cuál fue? Es que ella siempre pues hace su proceso de formación académica a través del ICETEX. Entonces eso siempre tiene una tramitología. Pero claro, en relación a la conexión, a la parte de convalidar los títulos y convalidar esa formación académica entre la Universidad de la Amazonia y la Universidad de Medellín, que es la única que en este momento en Colombia está ofreciendo la parte profesional, excelente. Ella dejó una buena huella en la Universidad de Medellín. Dejó un referente, es decir, ustedes los quiero hoy motivar para que terminen esta tecnología y mire cómo les van a abrir unas oportunidades laborales y académicas excelentes en el momento que ustedes incursionen pues a la parte profesional. Bueno, también hay que esperar que la tecnología criminalística en estos momentos se encuentra en proceso de renovación de registro calificado y de pronto pues la esperanza del ingeniero Daniel es que también se brinde la posibilidad de la parte profesional, ¿no? Eso se espera desde acá. Bueno, entonces... Yo en la Universidad de Medellín iba a empezar a estudiar en la Universidad de Medellín, profesional. Incluso averigué y consulté todo. La Universidad de Medellín es privada. Sí. El semestre costaba 9.500.000. Sí, vale casi 10 millones. Sí, 9.500.000 y aumentaba creo que el 4% nomás. Ajá. Sí. Ajá. Muy chévere, sí, porque yo lo averiguo a nivel nacional. E incluso también acá, cuando iniciamos, el ingeniero y el docente John Freddy también nos hacía la relación de ese tema, de que muy posiblemente más adelante la Universidad de la Amazonia iba a realizar la carrera profesional, la iba a prácticamente, sí, señor. Eso esperamos, Cristian y Manuel y todos los que están ubicados en la parte laboral. Y los que no tienen trabajo, vamos a abrigar esa esperanza que esta tecnología les van a abrir un espacio laboral importante. Entonces, posterior. Cristian, ella en estos momentos también creo que se hizo una especialización en investigación criminal. Bueno, yo no recuerdo dónde tengo bueno, pero no les voy a dar más información porque yo quiero que ustedes la escuchen a ella, quiero que hagan un diálogo, pero en estos momentos ella se encuentra en Bogotá haciendo investigación privada.
Entonces me dijo, es que yo le contaba a Cristian y quiero invitar a Cristian y a todos los que quieran hacer programa radial. Yo tengo un programa, coordino un programa de la universidad y me gustaría que abordáramos así, lo podemos hacer así como estamos haciendo hoy la clase, un diálogo de saberes, ¿sí? Ustedes me dicen qué tema podemos abordar y me encantaría hacerlo con el primer semestre. Entonces, yo nunca perdí el contacto de ella porque es que a mí me parece que Ladi es una niña de admirar, ¿sí? Imagínense de Boyacá venir cada 15 días con unas dificultades. A veces le tocaba amanecer en la vía, a veces llegar y tomar medicamentos para no dormirse, porque pues llegaba a la madrugada y la clase era a las 7 de la mañana, todo el día en clase, en prácticas, que tenía que desplazarse a la cárcel. Es decir, es un ejemplo de proyecto de vida que me parece interesante que ustedes lo conozcan. Mire que, profe, yo tengo un amigo, él se pensionó en la policía en el grado de sargento, salió muy joven, como a sus 38 años. Él es técnico, él es tecnólogo también en criminalística. Y a su vez estudió técnico en dactiloscopia. Y él está trabajando, se le abrió pues el espacio y la oportunidad de trabajar, pero pues esa parte la analizaron muy bien y lo prefirieron a él pues por la experiencia de laborar dentro de la policía, pues un campo de recorrido, currículo de 20 años prácticamente en su totalidad trabajando y una experiencia pues al máximo. En ese momento está trabajando con medicina legal de Ibagué y me estaba comentando justamente, incluso él me motivó y todo, de hecho es una gran persona. Me dijo, no es por nada, dijo, pero en la parte económica, dijo, el pago es muy bueno. Digo, en esa parte, digo, le reconocen a uno y hasta en horas extras, si usted se pasa, y esta parte es muy bonita trabajarla porque pues cuando uno hace lo que quiere, dijo, uno trabaja muy agradable. Dijo, y se sigue, pues, dijo, sígase proyectando, siga estudiando, nunca pare de estudiar, especialícese, si puede terminar la carrera profesional y créame que las puertas van a estar abiertas donde usted quiera, cuando quiera, en el tema de la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo y lo que es la Fiscalía, Medicina Legal. Y la verdad, pues, sí, yo que trabajo en este tema también me doy cuenta de que es una parte fundamental. Eso es lo que yo pienso que eso es lo que necesitamos hoy en día. También hace parte fundamental de las investigaciones, porque, por ejemplo, las ciencias de la criminalística ayudan mucho a combatir lo que es la criminalidad. Y hay gente que de pronto ve algo como muy sencillo, como que de pronto, bueno, eso es normal o tal que sea, pero pues esa ciencia es, si uno se pone a detallarla, es una ciencia que realmente filosóficamente es espectacular. Para usted hacer un análisis, para descubrir, mejor dicho, es lo máximo. Tiene un buen amigo, Cristian. Tiene un excelente amigo. Eso sí es un amigo real. ¿Sí? ¿Me apaga la luz de él? Porque imagínese, Cristian, que esta tecnología trasciende muchísimo espacios académicos, espacios laborales. Por eso es que yo a veces me vuelvo como cansona en decirles a ustedes, pero yo sí quiero que lo escuchen de Ladi. Un tecnólogo en criminalística necesita desarrollar habilidades de lectura, escritura, los procesos de investigación. Ladi les va a contar todo lo que le ha tocado fortalecerse. Y eso que ella, vea, es más, Ladi empezó la carrera y los 6 semestres de tecnología en criminalística fue matrícula de honor. Sí, fue matrícula, es que por eso yo nunca perdí el contacto y yo la llamo y yo, hola Ladi, hola profe Didi, una vez que tuve la oportunidad de viajar a Boyacá, Ladi, yo estoy por acá en Boyacá, me gustaría saludarla y nos encontramos y yo la invité al programa y yo le dije, ay Ladi, yo quiero que usted hable con mis estudiantes, para mí usted es un súper referente para que mis estudiantes se motiven a continuar estudiando criminalística, para que ellos comprendan la dimensión de leer, escribir, de que consideren que esta carrera les está haciendo un proyecto de vida excelente. Y entonces ella dice, ay, yo nunca la olvido por eso, dice, y lo va a compartir con ustedes. Bueno. Muy bueno, profe, sí. Yo hoy, pues, para terminar ya lo último, ya pues me he dado cuenta, adicional a eso, yo siempre he sido muy aficionado y me ha gustado pues leer mucho la norma y leer adicional a esos libros particulares, investigar. Soy muy curioso y yo en internet, mejor dicho, el internet es para utilizarlo y para cosas buenas.
un abogado que es muy reconocido, de hecho es amigo, incluso él dice, cuando estudien educación a distancia, cada vez que usted vaya a ingresar a Facebook o una red social, acuérdese que está estudiando en la plataforma a distancia, ingrese más bien ahí y lea su material didáctico. Sí, Es claro. la verdad, porque tiene toda la lógica. Exacto. ¿Verdad? Entonces yo hoy justamente me daba cuenta, yo decía, pero es que es muy importante el tema del programa que yo estoy estudiando. Aprende uno mucho a la habilidad, al estudio, a desarrollar los temas, a la comprensión de lectura, a argumentar. Hoy justamente voy a poner una señalada de un caso de un compañero, me daba cuenta esta mañana que estaba trabajando, que tuvieron un procedimiento de captura, tuvieron un porte ilegal de armas. Ellos hicieron el informe, pero pues estaba, claro que el muchacho pues también no tiene la experiencia, él está algo nuevo dentro de la institución. Lleva como 3 años, pero pues ya es hora de que a estas alturas nadie le puede estar pasando tanto detalle. Y yo lo miraba a él así como con esa inseguridad y todo, redactando el informe. Yo le dije, déjemelo leer. Y lo leí, la verdad, lo miré muy flojo, digámoslo así. Entonces yo le dije, vea, pues las cosas son así, 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 los puntos, las comas, el argumento, no repetir tanta muletilla, sea preciso, sea conciso, argumente de una manera cronológica que le permita de una vez desenvolver el tema, que el que lo vaya a leer, pues obviamente lo lea con objetividad y lo comprenda. Entonces, ustedes tienen un gran reto en las competencias comunicativas de la lectura y la escritura. Sí. Ustedes saben que si cambian un signo de puntuación, les cambia el significado al texto. ¿Sí? Yo, gracias a Dios, nunca he tenido inconveniente en cuanto a interrogatorios que haya tenido que asistir o contrainterrogatorios, pues porque he sido muy preciso, a su vez, en los informes y he hecho una redacción hasta el momento bien. Pero si uno hace algo de una manera subjetiva, pues ahí va a tener su inconveniente, hasta posiblemente una computación de copias y va sancionado de la policía y se va hasta, mejor dicho, por fuera. Exacto. Sí, 2 meses. Exacto. Manuel, ¿su merced levantó la mano? Sí, profe, quería Cuéntame. de pronto sí, Manuel, dar también un aporte de lo que está diciendo Cristian. Sí, con que, pues, mucho gusto. A los que les gusta esto, la investigación criminal, como a mí, la ley 1826 del 12 de enero del 2017 faculta a los investigadores privados y les da, digamos, muchas facultades, digamos, para trabajar, ¿sí? Esta ley, pues, es muy reciente, es del 2017, y mire que, pues, esta profesión o esta tecnología, pues, no es por estudiarla, ni no por, o sea, de verdad, a futuro, va a ser una de las, digamos, de las mejores opciones de trabajo, ¿sí? Estamos en un país donde pues constantemente pues el delito va evolucionando, ¿sí? Entonces van a necesitar, digamos, de profesionales para esclarecer estos delitos, ¿sí? Como lo dice Cristian, la investigación es muy bonita a los que les gustan esto de uno buscar la verdad, ¿sí? Y pues esta ley pues nos faculta pues, a las personas que tienen, digamos, el tecnólogo, que tienen, digamos, esa profesión, y más si tienen la profesión que es la de criminalística, pues les va a servir mucho, de verdad, para trabajar. Hay abogados que de verdad no, hay abogados que ellos son muy buenos abogados para defender, pero les hace falta a veces, digamos, de un investigador para buscar las pruebas, y son cosas que de pronto los abogados no, digamos, no se enfocaron en eso, ¿sí? Y entonces ahí es donde entra el investigador, el tecnólogo, en apoyar, digamos, al defensor, ya sea en la parte de la víctima o del mismo acusado, ¿sí? Entonces, de verdad es una profesión muy bonita para los que les gusta. Gracias, Manuel. Gracias por sus aportes. Bueno, en ese sentido, entonces, yo sé que este segundo momento de aprendizaje autónomo les va a gustar muchísimo a todos ustedes porque es el tema de la investigación como método de estudio. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este segundo momento? También continuamos con la profesora Lady de informática, valorándoles los aportes que ustedes hagan en el foro. Ese es el producto. Los productos que ustedes elaboren para el foro, pero no vamos a copiar ni a pegar, sino que ustedes me participan, argumentan la importancia de cada una de esas fases de la investigación. Entonces, que quede claro que el producto es la participación en el foro. Igualmente, entonces,
yo había estipulado... ¿Ustedes cargan el tema, profe? ¿Cómo? ¿Plantean el tema? La investigación como método de estudio. Ajá. Quiero mostrarles acá la tablita que yo tengo separada para hacer el trabajito del día de hoy, es decir, vamos a hacer un tallercito. A Cristian le envié un material para que me escuchen, no dura sino 4 minutos, de cuáles son los momentos de una lectura autorregulada, es decir, cómo a lograr hacer un buen ejercicio de lectura comprensiva, cómo inspeccionar un tema, cómo interrogar una lectura, cómo leer, cómo expresarla y cómo reconstruir ese significado. Entonces, quiero que se organicen por grupos NEP. Si están solitos, pues lo hacen solitos y a cada uno le corresponde una fase. A Cristian y a Flor Ángela le corresponde la fase de preguntar. ¿Sí? ¿Qué significa preguntar en la investigación? ¿Qué significa la pregunta? ¿Por qué la pregunta es tan fundamental en una investigación? Y yo les voy a dar media hora para que trabajen sobre ese tema, pero esa lectura la van a hacer en relación a esos momentos de la lectura autorregulada. Cristian, su merced ya les compartió el material, ¿cierto? Señora, yo a través del grupo de criminalística les envié ahí el material que es. Ok, exacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que cada estudiante escuche mi audio y de acuerdo a esas fases, así mismo vaya desarrollando este tema que le correspondió. Como tenemos clase, pero es que tenemos clase hasta las 8. Bueno, vamos a tratar de hacerlo y al azar vamos a alguien que termine rápido de leer, porque es que las lecturas no superan la página y media. Entonces, tan pronto termine, profe, yo ya terminé y vamos a hacer la exposición. El grupo de Erika, Daniel y Gerli, observar. Búsquenlo en el capítulo 5, este tema. Cristian, Marilyn y Francisco Manuel, formular hipótesis. ¿Por qué es importante formular una hipótesis en la investigación? Carol Andrea, creo que no está, Foronda tampoco está, no sé si Oscar esté por ahí. Buscar. David no está, Edier tampoco, Allington tampoco está. Jeremy sí está, ¿no? Sí, ahí está. Jeremy, hágame un favor. A su merced le toca organizar teoría, pero me gustaría que cambiemos esta, que no está ninguno, buscar, que es buscar acá. Entonces, Jeremy, su merced me hace el favor y me trabaja buscar, es decir, cómo buscamos fuentes de información en una investigación. ¿Sí? Listo, profe. Kelly Tatiana me va a abordar lo de recoger la información. ¿Cómo recoger la información? Naudi tampoco está y Pablo tampoco está. ¿Quién se quedó sin grupo? Todos tenemos... Cristian, Andrés, Cristian. Ahí yo ya tengo grupo. Ya tiene grupo, ¿cierto? Listo. Entonces, dejo de compartir y voy a compartir con ustedes el capítulo que nos corresponde leer. ¿Cuál es el capítulo? El capítulo 5. Busquen, por favor, el capítulo 5 del módulo de educación a distancia y con ese capítulo nos vamos a hacer la lectura. Busquen, por favor, el capítulo 5. ¿Ubicaron el capítulo 5? Yo lo tengo acá. Entonces, a Cristian y a Flor Ángela, preguntar, ¿cierto? Entonces van a leer, preguntar. Mire, una página prácticamente, página y media. ¿Por qué es importante preguntar?
El siguiente grupo, observar. ¿Por qué es importante la observación en un proceso de investigación? El siguiente grupo, formular hipótesis. ¿Por qué es importante la formulación de hipótesis en una investigación? ¿Qué es una hipótesis? Y así sucesivamente, el título está en negrilla, entonces mire, buscar información. ¿A qué hace relación las fuentes primarias, las fuentes secundarias en una investigación? Leer, porque es importante saber leer en la investigación. Y así sucesivamente. Entonces, 15 minutos, vamos a pausar la grabación para que estos 15 minutos escuchen el audio y vamos leyendo en grupo para hacer la exposición. ¿Listo? Cualquier duda, yo estoy aquí. Derecho, URMA, entre otras. Bueno, entonces tenemos que interrogarnos, ¿qué nos sirve esta asignatura en nuestro proceso de aprendizaje? Entonces yo estoy leyendo el PDF y dice ahí que nosotros debemos interrogarnos incluso cuando estamos leyendo un texto, ¿sí? Interrogarnos el título, interrogarnos los párrafos, interrogarnos la conclusión, porque pues es importante saber de qué es lo que vamos a hablar, ¿sí? Entonces, por medio de ello, ¿cómo podemos interrogarnos? ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué nos sirve el determinado viendo? Y en un proceso de investigación, Flor Ángela, ¿qué papel juega esa pregunta? En un proceso de investigación, pues es importante, porque, por ejemplo, voy a meter por el hecho delictivo, ¿sí? Vamos Sí. a investigar algo, si llegamos a donde ocurrió el hecho y debemos preguntar, ¿sí? A los testigos, ¿cómo ocurrió? ¿Sí? ¿Por qué ocurrió? ¿Quiénes fueron? Incluso hay investigadores que no sé cómo se dice, se encubren, como no sé, como que, o sea, no dicen que son investigadores, sino que se hacen pasar por otras personas con tal de sacar información, de saber cómo sucedió el hecho delictivo, ¿sí? Entonces es importante, pues, saber interrogar, saber preguntar, porque no vamos a llegar, bueno, ¿cómo pasó eso? Saber también cómo preguntar, de una manera, pues, inculcando de los valores. Ángela, ¿ustedes comprendieron los 5 momentos de una lectura autorregulada? ¿Ya puede Cristian continuar? Cristian. ¿Se perdió Cristian? Se nos perdió Cristian. Cristian, no la deje morir. Bueno, entonces, ¿Cristian va a complementar algo? ¿Todos salieron? Pues dijo que también pues iba a hablar de todo, porque él miró todo el video. Es que cambié de celular, profe, y mire con lo que ando. Entonces mire el video rapidito. Bueno. Loco. Cristian, Señora. ¿por qué es importante la pregunta en un proceso de investigación? ¿Qué papel juega la pregunta en un proceso de investigación? Exactamente, sí, señora. En el papel del campo investigativo podemos ver que es algo fundamental que todo investigador judicial debe desempeñar al momento de interactuar para resolver referente al hecho con el que se está buscando. Entonces, como Sócrates lo decía, me corrige, dentro del video que miramos, toda pregunta está direccionada a obtener una respuesta. Sí. Indagar. Adicional a eso nos dice que ya sabemos contextualmente cuál es el tema en general que vamos a intersectar. Pues en este caso, supongamos que sea un hecho de homicidio. Llevémoslo a la vida real, de un homicidio. Yo hoy realizaba un pronunciamiento sobre un caso que se presentó acá, lo expuse, lo llevé a la vida real. Entonces, mediante una ciencia de la criminalística se logró determinar en una comparación unos cotejos que se hicieron. Eso fue un trabajo mancomunado entre un investigador judicial y un perito en balística. Y se logró determinar pues, de que esa arma correspondía al disparo que había realizado pues, el sujeto. Entonces, ahí influyó el trabajo
del investigador. Y ahí voy a responder a la pregunta de la profesora. El investigador fue muy acuicioso en el momento que él de una vez sabía que era un homicidio que se presentó en un barrio de un sector. Inmediatamente se trasladó hasta el lugar de los hechos y de una vez comenzó a hacer labores de vecindario. Él tenía un arraigo, tenía una memoria local y topográfica, tenía una base de datos donde pues había registrado cierta información de las personas que muy posiblemente delinquían sobre ese sector, medios motorizados que utilizaban para cometer delitos. Hizo labores de vecindario, comenzó a preguntar, verificar cámaras, y él conllevaba directamente la pregunta concreta: ¿qué miró? ¿Cómo fue? ¿A qué horas? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿En qué momento? Entonces fue haciendo una cadena y a través de eso fue recolectando toda esa información y finalmente hizo un solo análisis de todo esto, discernió y sacó un solo punto que conllevó a eso para que diera pues la facilidad para capturar a esta persona por este delito. Perfecto. Pues eso básicamente, bueno, en general. Gracias, Cristian y Flor Ángela. Entonces, mire cómo una investigación surte efecto la pregunta, es decir, de la pregunta dependen los resultados de la investigación. Y la invitación es que ustedes como tecnólogos en criminalística, cuando asuman cualquier tipo de lectura, no solamente en este espacio académico, sino en cualquier espacio académico, URMA, derecho, policía judicial, informática, siempre la asuman una actitud interrogativa, como les digo en el auto. Siempre pregúntenle al autor, establezcan un diálogo con el autor. Bueno, sí, vamos. Profe, adicional a eso, pues como usted bien lo ha señalado, la forma de interrogar, no todas las veces no tiene que creer, obviamente, no tiene que creer lo que le dicen las personas. Y ahí es donde uno tiene que ser muy acuicioso, tiene que ser muy filósofo, digámoslo así en ese término, de que usted tiene que tener ojo clínico y automáticamente, a medida que usted va haciendo esa labor de investigación, esa labor de vecindario, esa recolección de información, de una vez usted tiene que ser muy analítico, tiene que mirar el lenguaje corporal, las expresiones de la persona, cómo se dirige hacia uno. Todo eso influye para que usted vaya sacando una hipótesis, un balance, vaya sacando una idea y vaya dando respuesta a ese interrogante, a esa pregunta que usted quiere encontrar la respuesta, la realidad de ese caso. Sí, Cristian. Perfecto. A eso, cuando Cristian habla sobre los movimientos, las expresiones, la mirada, la voz, ¿sí? Eso en nuestro lenguaje académico se llama el desarrollo de las competencias kinésica y prosémica, ¿sí? Es decir, todo el lenguaje corporal y la narrativa influyen muchísimo. Y ustedes como investigadores deben de tener un ojo clínico, es decir, la mirada y la pregunta, la observación y la pregunta son aspectos fundamentales para la investigación. Listo. Vamos, yo creo que alcanzamos a hacer la otra porque ya se nos termina el tiempo. La observación. ¿A quién le correspondió la observación? Observar. ¿A quién? Se me fueron. Manuel, a Manuel le tocó formular hipótesis. ¿En qué consiste la formulación de hipótesis en una investigación? Sí, profe. Bueno, voy a leer lo que escribí. Ok, lean. La hipótesis nos ayuda a dar posibles respuestas a los interrogantes. Bueno, perdón, eso es lo de Cristian. Iba a leer lo de Cristian, no. Lo mío es una estrategia para tener una línea investigativa. Cada vez que tenemos un problema frente a nosotros, iniciamos formulando una posible hipótesis y esta se tiene que demostrar en la investigación. Cada vez que se presenta un hecho o problema, ya sea en el ámbito investigativo personal, siempre formulamos hipótesis donde nos preguntamos qué pudo pasar, cómo fueron los hechos, por qué se presentaron los hechos, qué conllevó a que se presentara. Esta formulación siempre se hace de acuerdo a los elementos hallados en el lugar. Esto, digamos, en una investigación, ¿sí? Los investigadores siempre se tienen que hacer investigadores, igualmente con su grupo de trabajo, porque una investigación se hace en un grupo de trabajo, siempre se formulan cada uno, digamos, unas hipótesis, ¿sí?
y van a tener, a veces se encuentran hipótesis, formulaciones de hipótesis diferentes en un hecho. Entonces, estas se demuestran, digamos, con la investigación, cada vez que avanza, digamos, el proceso investigativo y cada vez que se vayan hallando, digamos, elementos probatorios, entonces así ya se va desvirtuando, digamos, las demás hipótesis que se plantearon. Eso es, profe. Muchas gracias, Manuel. Bueno, lo ideal era que todos hiciéramos la exposición, pero ya el tiempo se nos termina. Quiero dejarles un mensaje. Así no les haya tocado hoy exponer, léanse esa fase que les correspondió, porque lo ideal era que todos nos fuéramos con una visión holística de este capítulo 5. Pero como vamos a continuar en el foro vamos a abordar cada fase de la investigación. Entonces, muchas gracias. Excelentes los aportes que han hecho en el día de hoy. Veo que es un tema que les va a llamar la atención, veo que es un tema que lo van a correlacionar con los espacios académicos disciplinares y sobre todo con la disciplina que es la tecnología en criminalística. Entonces, continúen leyendo el capítulo 5, que en el foro vamos a desarrollar cada una de estas fases, ¿de acuerdo? Una pregunta, entonces quedaría como trabajo el video, ¿sí? De aquí al domingo. El video de la heteroevaluación lo presentan hasta el 18, hay plazo para presentar el video. Sí, señora. Participar en los foros. Ajá, y participar en los foros. El espacio académico de informática y educación a distancia, solamente vamos a valorar la participación en los foros y vamos a estar muy atentos de este tema de la investigación como método de estudio. ¿De acuerdo? Pero quedaría eso como trabajo, profe, no hay más trabajos, texto argumentativo no hay que realizar. No, solamente el foro para informática y para educación a distancia. Ustedes van a hacer un texto argumentativo para URMA, para Constitución, para Introducción al Derecho y para Criminalística y Policía Judicial. Un texto argumentativo. Y ese texto argumentativo también se lo envían a Comunicación. Es decir, la misma dinámica que el primer momento. Cuéntame. ¿Ese tiene plazo hasta el 8 de noviembre? Hasta el 8 de noviembre. Pero dentro de 15 días vamos a hacer la asesoría. Entonces, ese día de la asesoría, lo importante es que presenten avances del texto argumentativo y que hayan hecho una buena participación del foro. Y ese día hacemos una evaluación a ver cómo vamos en el foro. ¿De acuerdo? Bueno, señora. Bueno, entonces que pasen bonita noche y espero nos encontremos a dialogar en el foro. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Igualmente, profe. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profe. Que pase bonita noche. Igualmente, Cristian, le dejo la tarea de que concrete a ver quiénes quieren participar en mi programa, que es de educación a distancia, un programa radial. Podemos hacer una emisión pregrabada. Es de 1 hora y la podemos hacer así por videoconferencia. ¿Listo, Cristian? Correcto, sí, Puede ser este tema de la investigación que me encanta. Sí, muy bueno, espectacular. Bueno, que tengan bonita noche. Muchas gracias. Muy amables. Profe. Bueno. Buen puente. Chao, profe. Adiós. Adiós. Igualmente.